¿Aló? ¿Me Ah, sí, sí, escuchan? escuché acá. Hola, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Aló? Hola, todo bien, Juan Carlos, gracias. Hola, Juan. Bueno, me alegra mucho de que hayan podido descansar y más hoy todo, pues que se conecten hoy para la clase. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a tener una clase acerca de los temas finales de lo que serían los elementos, pues, sometidos a torsión y vamos a extender lo que hemos visto ahora, hablando un poco acerca de lo que es elementos indeterminados. ¿Listo? Entonces, resulta que la clase de ayer hablamos específicamente de lo que era la fórmula que relaciona el ángulo de giro con el torque, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo eso nos puede ayudar para resolver elementos que son estáticamente indeterminados. ¿Listo? Entonces, Entonces, prácticamente, lo Pon primero, la pantalla del tablet, por si acaso. exacto. qué raro, ya estaba compartiendo. Listo. Ahí se ve. ¿Listo? Ahí Ahí sí. sí. Sí, ahí Sí, sí. ahora. Entonces, vamos a empezar con el primer paso, que sería, pues, hacer un diagrama de fuerza interna, de fuerzas internas de torsión. Entonces, resulta que cuando ustedes estaban en estática, vieron cómo calcular la fuerza interna axial de un elemento de armadura. Después en vigas calcularon el esfuerzo cortante o la fuerza cortante y el momento flector. Pero generalmente no se habla de torsión. Sin embargo, pues el procedimiento es igual. ¿Qué hacíamos para sacar los diagramas de carga cortante? Pues hacer un corte, ¿no? Y analizar cuál es el equilibrio de la sección y plantearlo en función de X, ¿no? Entonces vamos a decir que la metodología para generar un diagrama de torsión, pues es similar al proceso de calcular un diagrama de cortante, momento, carga axial, ¿no? En general. Y lo podemos resumir en los siguientes pasos. Ahora, recuerden que esto ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo hacían, lo hicieron para su clase de estática. Es básicamente un recuerdo de esa parte que ustedes veían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes calculaban cuando hacían un diagrama? Pues primero tenían que encontrar lo que serían las reacciones de la estructura. Obviamente hay que resolverlo, ¿no? Por la estática. Luego, lo que hacíamos era identificar las zonas homogéneas. Entonces, las zonas homogéneas, ¿sí? Son las zonas en las cuales tenemos, pues ya sabemos, mismo material, sección transversal, y función de carga, ¿no? Tercero,
pues vamos a realizar cortes. Un corte a una distancia X, medida desde cualquier extremo. Y esta parte es importante, extremo. Entonces, pueden haber 20 zonas homogéneas, o sea, 20 pedazos en donde se cumplen las tres partes importantes. Pero pues yo tengo que hacer para cada una un corte para calcular la ecuación y siempre voy a medir desde cualquier extremo porque hay un corte, pero es solo un elemento. Entonces necesito hacer, ¿no? Este corte y tomar la medida desde un extremo, el que me dé la gana. ¿Listo? Entonces voy a realizar un corte a una distancia X, medida desde cualquier extremo en cada zona homogénea. Una vez que yo tengo eso, pues lo que voy a hacer es analizar, ¿no? Dibujar el diagrama de cuerpo libre. Y analizar las fuerzas internas, o en este caso, la fuerza interna de torsión o de torque que se necesita para equilibrar el sistema. Aquí voy a extender en el tercero, aunque lo mencioné, lo voy a dejar escrito para que quede, ¿no? Entonces, en el tercero, realizar un corte a una distancia X medido desde cualquier extremo, ¿sí? Desde cualquier extremo en cada zona homogénea, cuyo extremo puede ser izquierdo o derecho. Al corte. ¿Listo? Entonces, después dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Y una vez que dibujamos el diagrama de cuerpo libre, pues vamos a dibujar el torque externo, ¿no? Ahora, como último, vamos a decir que vamos a considerar la siguiente convención. De signos. Igual a la usada para, y aquí, diagramas de carga axial. Entonces, el torque y la carga axial tienen algo que comparten, y es que los dos son vectores, uno de fuerza y uno de momento, pero que van en la misma dirección del eje longitudinal del elemento. Entonces van a compartir la misma nomenclatura. Entonces, supongamos que yo tengo aquí este elemento. ¿Listo? Entonces, este elemento es un elemento que está sometido a un torque. ¿Cómo se llama el torque? T sub E. Es un valor. Son opuestos, recuerden, la regla de la mano derecha. El de la derecha, en el punto C, es un torque así. Y el de la izquierda es así. Háganlo con su mano. Pues obviamente yo, como estoy reflejado, pues no lo van a ver. ¿Listo? Entonces, recuerden la regla de la mano derecha. Entonces, voy a coger y voy a asumir que hice un corte en A. ¿En dónde está A? No importa, está ubicado en algún punto, a una distancia la que sea, no importa. Entonces, del corte, yo voy a tener un pedazo a la izquierda del corte y voy a tener un pedazo a la derecha del corte.
Pero siempre es del corte, cojo todo lo que esté a la derecha. O del corte, cojo todo lo que esté a la izquierda. No importa, si hay más cargas, pues cojo todas las cargas. Si el extremo, el apoyo, lo que sea, la reacción, todo. Cojo todo lo que hay de ahí a la izquierda. O todo lo que hay del corte a la derecha, siempre. ¿Listo? Juan, o sea, lo que está también en el corte también va incluido. Ah, Lo que está en el corte también va incluido. ¿cómo? Si tengo, por ejemplo, una fuerza justo en A, eso también va incluido en Es lo que que... el corte lo haces o antes de A o después de A. Pero si está en A, ¿sí? Tienes que imaginarte que o ese punto está después de A, digamos que aquí hubiera una fuerza, así. ¿Ya? Entonces yo estoy cortando o un pelo antes de A o un pelo después de A. ¿Sí? En ambos casos no aparece la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos no aparece la fuerza. Pero lo que va a pasar es que si yo corto, digamos, aquí puse la carga P y está un poquito después del corte, en este gráfico, un poquito después. Entonces, si yo cojo el lado izquierdo, pues ahí no aparece P. ¿Estamos? Pero si cojo el lado derecho, sí, sí está P. Está justo en el extremo. ¿Listo? Entonces, hay que mirar, pues, específicamente qué es lo que estás. Pero, bueno. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? En el momento en que yo hago el corte, yo voy a decir que positivo va a ser lo siguiente, ¿no? Si yo analizo el lado izquierdo y lo separo, entonces yo voy a coger desde el punto B la distancia X, siendo B el extremo del elemento, totalmente el extremo. Y voy a irme hasta el punto A y desde ahí voy a medir positivo. Lo que quiere decir que cuando X es igual a 0, es en el punto B. ¿Estamos? Y es máximo cuando X está en el punto A. Por otra parte, si cojo y analizo el lado derecho, yo arranco a medir X desde el punto C, lo que quiere decir que X es igual a 0 en C y es máximo en el punto A. ¿Listo? Y ahí he planteado la convención que consideramos que es un torque positivo. Independientemente de donde yo haga el análisis, si cojo del corte a la derecha o si cojo del corte a la izquierda, si el torque sale del plano del corte, eso es un torque positivo. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Entonces, yo tengo el plano del corte en A y el torque sale del plano del corte. La flecha apunta en dirección contraria al corte. Eso es positivo. Por otra parte, si yo tengo un torque negativo, pues la resultante del torque va a apuntar hacia el plano del corte. ¿Cachan? Y entonces eso es negativo. Eso es lo mismo para diagramas de carga axial. Aquí es en torque, en carga axial es lo mismo. Y eso lo hablamos cuando estábamos en estática, ¿no? Decíamos, si del corte salía positivo y si entraba, comprimía negativo. ¿Listo? ¿Hasta ahí comprendido esa parte? ¿Sí, no? Ok. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es plantear un quinto paso, que es establecer ¿sí? La ecuación de equilibrio. ¿Sí? Del cuerpo libre y establecer la función de torque en términos de X para cada zona homogénea.
¿Listo? Entonces, esto es importante, establecer la función para cada zona homogénea. Y por último, pues, graficar la función de torque en función de la distancia. Y listo. Eso son todos los pasos. Entonces, como se dan cuenta, básicamente los pasos son los mismos que utilizábamos nosotros para hacer un gráfico de diagrama de cortante o de momento, ¿no? O de carga axial. Son los mismos pasos. Y siempre va a ser así. No importa. Es la misma cosa. ¿Listo? Ahora, con esto, pues vamos a ver lo que sería el tema de el método de compatibilidad de deformaciones. A ver, déjenme ver. Estaba como ahí escribiendo. Entonces, el método de compatibilidad de deformación para sistemas indeterminados. Ok, entonces vamos a decir que este método es muy parecido al que utilizamos para sistemas sometidos a carga axial, ¿no? Entonces, el método se basa en identificar aquellos puntos en donde previamente sabemos, o para que suene más chévere, conocemos el ángulo de giro dentro de mi elemento sometido a torsión. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir? Pues que yo previamente, cuando tengo un elemento indeterminado a torsión, pues yo ya sé en qué puntos gira y en qué puntos no. Entonces, ¿en qué puntos no gira un elemento que está doblemente empotrado? ¿En qué puntos? Si yo cojo y le pongo torsión a un elemento, a una barra que está doblemente empotrada, ¿en qué puntos no gira? En el extremo. ¿Ah? En el extremo. En los extremos. ¿Estamos? Lo que quiere decir que yo sé que en el extremo de la barra, pues ese ángulo de giro debe ser igual, ¿sí? A 0, por ejemplo. ¿Qué otra cosa sé? Pues si yo hago un corte en un punto A, el ángulo de giro a la izquierda del corte, pero en A, debe ser igual al ángulo de giro a la derecha del corte en el mismo punto A. ¿Por qué? Pues porque hay compatibilidad de deformación y en un mismo punto el ángulo de giro debe ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces ya. Y ayer nosotros, o bueno, ahorita continuamos con esa parte, pero es básicamente eso, es analizar eso, ¿no? Entonces, una vez identificado este punto conocido, ¿sí? Se plantea una ecuación de compatibilidad. ¿Sí?
igualando los giros, los ángulos de giros. A la derecha e izquierda de la sección o del corte, pongámosle, del corte. Ya. ¿Listo? Entonces vamos a igualar los ángulos de giro. Y ya. Entonces, supongan que esto prácticamente lo que me está diciendo es lo siguiente. Entonces, si yo tengo aquí un elemento, este, por ejemplo. Entonces tengo aquí este elemento. ¿Listo? Es una barra que está doblemente empotrada. ¿Estamos? Es una barra que está doblemente empotrada y que tiene un torque. Así, ¿cómo es el torque? La flecha, el torque apunta, o mejor dicho, va de A a B, el vector, o va de B a A. De A a B. De A a B. Ajá. Entonces, este vector, yo lo dibujaría, si ustedes lo ven en su cuaderno o en su examen, yo se los hubiera dibujado así. Les hubiera dicho, el punto A está empotrado, el punto B está empotrado, ¿sí? Y yo tengo por ahí en el punto D, en el punto D tengo, perdón, en el punto C tengo un torque en donde el torque lo voy a identificar con un vector que tiene doble cabecita de 500 newton por metro. ¿Estamos? Listo, entonces, ¿cómo solucionamos este sistema? Este sistema es doblemente empotrado y por lo tanto es indeterminado. No puedo saber cuánto es el torque en un lado y en el otro. No puedo decir, lo único que yo sé es lo siguiente. Yo sé que por equilibrio de momentos, ¿sí? Pues debe existir un torque, una reacción al torque en A y una reacción al torque en B. Entonces yo voy a decir, bueno, esta va a ser mi torque en A y este va a ser mi torque en B. ¿Por qué sé que van hacia la izquierda? No sé, es estática. De alguna forma, yo voy a saber la dirección del torque. Pero asumo que si el torque va hacia la derecha aplicado, pues las reacciones deberían ser hacia la izquierda. Si no saben, pónganlo a cualquier lado, les da lo mismo. Va a la misma vaina. ¿Listo? Entonces, empezamos a plantear la solución. Entonces, primero, yo tengo que este sistema tiene dos incógnitas y yo solamente puedo hacer sumatoria de momentos. Tengo dos ecuaciones, porque tengo dos incógnitas, tengo el torque en A y el torque en B, pero solamente puedo hacer sumatoria de torques, porque no tengo más fuerzas y solo tengo una ecuación. Lo que quiere decir que el grado de indeterminación de este elemento es igual a 1, o sea que es hiperestático. ¿Se entendió? Tengo dos incógnitas, las dos reacciones, pero solo tengo una ecuación, que es la sumatoria de momentos alrededor del eje del elemento. Me está faltando una ecuación. Segundo paso. Entonces, ¿qué voy a hacer para resolver esto? Pues voy a hacer, o voy a realizar un diagrama de torsión. Y entonces, este diagrama de torsión es esquemático. ¿Sí? En donde
incluya en los cortes las reacciones. ¿Listo? Entonces, me voy a copiar de nuevo esta vaina por acá. Y lo voy a hacer un poquito. Uy, no. Eso. Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer en este diagrama? Pues fácil. La barra es del mismo material y la barra es de la misma sección transversal. En este ejemplo. Lo que quiere decir que lo único que va a cambiar es la función del torque en la identificación de las zonas homogéneas. Entonces, yo lo que voy a coger y es que voy a hacer imaginariamente un corte entre A y C. Entonces, me imagino aquí un corte entre A y C. Voy a decir, este es mi corte entre A y C. Y este es X a C. ¿No es verdad? Entonces, ese X a C, pues me va a decir que cuando X es igual a 0, fíjense, yo me voy a quedar con este torque y este pedacito de barra. Y esta línea que es X a C. ¿Listo? Entonces, ¿hay más fuerzas, más torques ahí aplicados en ese primer pedazo? ¿Hay más pedazos ahí aplicados? No, no. Lo que quiere decir que, como respuesta, yo les sugiero que siempre planteen el torque interno, que es el que ustedes quieren saber, la función, de tal forma que sea positivo. No importa cómo sea la flecha. ¿Estamos? Entonces yo puedo decir que este torque en función de X entre A y C va a ser igual, que va hacia todo lo que va hacia la derecha, que en este caso es el torque, el vector del torque, tiene que ser igual a todo lo que va hacia la izquierda, que es la reacción T sub A. Entonces, si T sub A fuera 10, ¿qué les está diciendo eso? Supongamos que T sub A fuera 10 kilonewtons. Les quiere decir que entre A y C, como no hay más fuerzas, pues el torque va a ser 10 positivo. ¿Estamos de acuerdo? 10. Y punto. No es nada más. Ahora, voy a plantearme ese segundo, ¿sí? Digamos que este es para la zona AC, ¿no? Y tengo pues ese valor. ¿Listo? Ahora, voy a coger y voy a plantearme para la zona CB. Entonces, en la zona CB, yo tengo lo siguiente. Tengo un pedazo más largo, tengo aquí el empotramiento, tengo aquí el vector de fuerza TA, y yo tengo por aquí, en este punto, que es en el punto C, aplicado un torque que va hacia acá de 500 newtons por metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí tengo un corte. Como tengo un corte, tengo una distancia X y nuevamente medida desde el extremo. Yo aquí me dio la gana de medir eso
desde el extremo izquierdo. ¿Listo? Entonces, voy a plantear nuevamente el torque resultante y sugerencia, lo vuelvo a plantear positivo. Este es el torque respecto a X entre C y B. Por cierto, sí, estamos C, así, A, C y B. ¿Listo? Este de acá era el torque entre A y C. Entonces, planteo nuevamente la expresión. Entonces, el torque en X de C a B más 500 debe ser igual a TA. O lo que es lo mismo, que la función del torque debe ser igual a TA menos 500. ¿Listo? Y ya. No es nada más. Ahora, esto prácticamente lo que me dice es que en mi grafiquito que yo tenía antes, lo que yo estoy haciendo es plantear dos cortes. Este era XAC y este es el XBC. Y listo. Juan, pero es que a mí me gusta por la izquierda. Bueno, pues haga el análisis por la izquierda. Tome el lado derecho del corte y le va a dar ecuaciones y le tiene que dar lo mismo. No importa por donde usted coja las ecuaciones, le va a dar lo mismo. ¿Listo? Pero entonces, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense que en el momento que yo hice los cortes en la zona CB, yo aquí le voy a poner opción A. Fíjense que en estas dos expresiones, en ningún momento me aparece la reacción del torque B. ¿Estamos de acuerdo? No me aparece en ningún momento. Entonces, yo voy a coger y voy para resolver este sistema, pues yo necesito que me aparezca de alguna forma la reacción en B. Entonces, cuando yo tengo varias secciones o varias cargas aplicadas, varios torques aplicados, pues yo lo que voy a hacer es que voy a hacer cortes de un lado y el último pedacito lo hago el corte del otro lado. ¿A qué me refiero? Pues que en vez de coger de este corte hacia la izquierda, voy a coger del corte hacia la derecha en el último tramo de análisis, que sería este de acá. Entonces lo voy a analizar así. En este punto tengo el torque B. ¿Estamos? Es como que en vez de coger de esa cortecito hacia la izquierda, como cogí inicialmente, cojo este pedacito del análisis. ¿Se entiende? Y ya. Entonces, yo tengo este pedacito y planteo nuevamente el torque interno. Entonces, esto es la distancia X de B a C. Ojo, fíjense la nomenclatura. Parte en B hacia C. ¿Se fijan? Cambia la nomenclatura. Parte desde B y se va hasta C. Y este va a ser mi torque en X, BC. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí, planteo la ecuación y tengo que entonces el torque en X, BC, más el torque en B es igual a 0. Lo que quiere decir que el torque en X, BC, es igual a menos T sub B. ¿Listo? Juan, Dime. el torque de BC no va a ser igual al torque CB nunca, ¿no?
¿Cómo? Sí, tienen que ser, mira, solamente estoy cogiendo el lado izquierdo o el lado derecho. Numéricamente, cuando tú resuelvas esas ecuaciones, te tienen que dar en el mismo punto el mismo valor con las dos ecuaciones. Ah, ya, pero, ¿Ya? Te tiene que dar el mismo valor con las dos ecuaciones. ¿Listo? No importa, si tú coges a la... ya, ya. Pero La ecuación no tiene que ser la misma. Ojo. ah, Lo que estoy diciendo es que en el mismo punto, no importa para dónde cojas la ecuación, en el mismo punto el valor del diagrama o del torque debe ser igual. Pero pues vas a llegar con diferentes ecuaciones. Fíjate, la primera, tú tienes que saber la reacción en A. sí. Y en la segunda, solo la reacción en B. ¿Listo? Sí, Entonces, y dime. el XBC no va a ser igual al CB. Eso es, creo. ¿A? El XBC no va a ser igual al CB. No, porque se miden distintos. Ya. Y Sí. yo tenía otra pregunta respecto a las reacciones. ¿Reacciones de torsión solo van a existir en empotramientos? Dependiendo del tipo de sistema, pero para nosotros, sí, solo en empotramientos. Y si tendríamos como que más cargas axiales o cortantes, son aparte y la torsión no influye dentro de esas ecuaciones. No, porque la carga cortante no produce torsión. Esto es un diagrama de torsión. Ya. Igual que en un diagrama de cortante, yo no me incluyo las fuerzas axiales, aunque existan. En un diagrama de torsión, pues no meto el resto de las fuerzas. Dime, José. Ya. Gracias. Juan, yo estoy un poco confundido con la nomenclatura de las X, porque por ejemplo en el último caso parte desde B y va hasta C, ¿verdad? Pero en el caso, en la opción A, es X de C a B, pero no empieza en A, no sería de A a B. Ah, ya. Pero es porque la zona homogénea que estoy analizando solamente está entre C y B. Es por eso, solamente es porque la zona homogénea que yo analizo es de C a B. O sea, en esta ecuación solo es válida cuando X toma el valor, en este ejemplo, de 3, ¿sí? Porque en 3 metros está el punto C y hasta llegar a 5. ¿Me cachas? Por eso le pongo entre C y B. X puede tomar valores entre C y B. Yo no le puedo decir que en esta misma ecuación, yo no le puedo decir cuando X vale 2. No, pues porque cuando X vale 2, está fuera de la zona y pertenece a esta ecuación de acá. O sea, en el segundo caso X solo varía entre 3 y 5. En el segundo, claro, en el segundo caso solo varía entre 3 y 5, entre C y B. Ya, ya, listo. Muchas gracias, Juan. ¿Listo? Una pregunta, Juan. Ya igual Sí. la X, como que, por ejemplo, para ponerle en la parte estática sería 3 más la X de CB. Porque los tomaría desde la izquierda, ¿o no? X, ¿cómo? O sea, X puede tomar valores entre entre 3, C y B. Claro, eso sí. entre 3 y 5. Claro, eso sí, pero al momento de poner como que en la ecuación la X no sería 3 más X de CB, ¿o no? O sea, no sé si me hago entender. 3 más X de 3. No, porque X está, a ver, X aquí vale 0. Aquí vale 3. ¿Me entiendes? No es 3 más XCB. No, esto está mal. Porque XCB es todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? 0 está en A. Y 3 es en C. Y 5 es en B. ¿Cachan? Siempre desde el extremo. Por eso decía, siempre desde el extremo. Se mide desde el extremo. ¿Listo? Ok. Juan Carlos, disculpa, ¿por qué en la parte de arriba el torque está saliendo y en la de abajo cuando analizas desde la parte derecha? No te escucho. ¿Me repites? No te escucho, no te ¿Por entendí. qué en la parte de arriba el torque está saliendo y en la parte de abajo está entrando? O sea, en la opción A está saliendo y en la parte opción B está entrando. ¿Qué? ¿La reacción? El torque, el torque. ¿Cuál torque?
En la opción A y la opción B. Porque arriba sale y arriba. ¿Pero cuál torque? Y ¿El abajo este. torque T sub A, el torque 500 o el torque T de XB? El del último, el TXB. Y abajo el TB. Ya, esto es la reacción. El torque verde es una reacción. Y el torque acá es la fuerza interna. Entonces, les sugiero que siempre cuando estén tratando de poner la fuerza interna, lo coloquen positivo, o sea, saliendo del corte, igual que hice acá. Pero la reacción, pues, yo la dibujé y dije, bueno, voy a asumir que, pues, si el torque aplicado va hacia la derecha, pues las reacciones van hacia la izquierda y me mantengo con esa nomenclatura, independientemente, pues, del corte que yo haga. Eso debe ser mantenerse. ¿Listo? Y ya. Ok. Entonces, fíjense que con esto yo puedo concluir otra cosa. Entre C y B y entre B y C, pues el torque también es una constante. Para las dos ecuaciones, pues no importa cuánto es el valor de la reacción, va a ser una constante. ¿Listo? Entonces yo voy a coger y voy a dibujar mi diagrama de torsión. Entonces dibujo mi diagrama de torsión. Entonces en mi diagrama esquemático de torsión voy a tener, pues, mi diagrama aquí. Este va a ser el punto A, este va a ser el punto B, y este va a ser el punto B, y este va a ser el punto C. O sea, esto es 0, esto es 3 y esto es 5. ¿Estamos de acuerdo? Voy a decir que esto es el diagrama de torque, en donde las unidades van a ser Newton por metro. De tal forma que acá va a ser positivo y va a ser negativo. Y como ya le puse las unidades al diagrama, pues entonces las unidades del diagrama van a ser que yo ya no necesite poner unidades en mi diagrama dentro de los números. Ya están, las unidades es Newton por metro. Y veo, entonces entre A y C, el valor del torque es T sub A. Entre A y C es una constante, T sub A, y es positivo. Entonces, pues un diagrama constante de T sub A entre A y C es así, positivo. Y esto tiene el valor de T sub A de la reacción. Y entre C y B es T sub A menos 500. ¿Sí o no? O menos la reacción T sub B. Entonces, fíjense, en este diagrama de cuerpo libre, ¿sí o no? Me está diciendo que ese valor, si el T sub B es para acá, el torque interno debería ser hacia el otro sentido, es negativo. Fíjense que este negativo me está diciendo acá, este negativo acá, me está diciendo que el valor de la flecha que yo planteé no es, sino que es al revés. Y si ese torque está mirando al corte, pues es un torque negativo con un valor negativo igual a menos T sub B. Y entonces esto es menos T sub B. Juan, perdón, tal vez puede volver a repetir porque se sabe que está mal la flecha. Porque aquí en la expresión que yo planteé, me está diciendo que es menos T sub B. Pero TXPC está bien. Es que yo lo planteé positivo, Ujú. pero me está diciendo que es negativo, es un valor negativo. Pero, o sea, ¿ambos son negativos? No. Si esto es T sub B,
es un número. T sub B es un número. Ponle que eso es 10. ¿Estamos? Eso es 10. Si yo te digo que T sub B es 10, ¿cuánto es el corte interno? Es menos 10. ¿Qué significa ese menos? Pues que este vector que planteaste no va hacia afuera del corte, sino que va hacia adentro del corte. ¿Cachas? Y entonces es Ya. negativo. Entonces, ahí tengo mi diagrama de torsión esquemático. 2 rectángulos. Y el del examen era un rectángulo, ¿no? El del examen era un rectángulo negativo, el punto. Ok. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo esto, pues planteo la ecuación de compatibilidad. Entonces, en la ecuación de compatibilidad, yo voy a hacer lo siguiente. Pues, ¿en qué punto yo sé que el ángulo de giro debe ser igual? Pues en el punto de unión de los dos elementos. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el punto de unión? Entonces, el punto de unión sería el ángulo de giro en este punto debe ser igual si yo analizo de C a A o analizo de C a B. ¿Cachan? Entonces, ¿cómo voy a plantear esta expresión? Entonces, yo voy a decir que la sumatoria de los ángulos individuales de giro, empezando desde A, yendo hasta el punto C, debe ser igual a la sumatoria de los ángulos de giro, empezando entre B, yendo hasta C. ¿Listo? Básicamente, eso es lo que me está diciendo el sistema, ¿no? Entonces, prácticamente con esta ecuación, yo voy a plantear la ecuación que vimos allá, que es el ángulo de giro es T por L sobre G por G, G por J, perdón. Entonces yo planteo, entre A y C, el valor es T sub A. Entonces, T sub A por la longitud del tramo, que son 3 metros, entre A y C. Y esto entre el G de la barra y el J de la barra tiene que ser igual a, en el tramo BC, pues el torque es T sub B, o el valor es T sub B, el que sea, T sub B, por la longitud del tramo, que es 2 metros, sobre el G de la barra por el J de la barra. Como el G y el J están en ambos lados, y es la misma barra, pues lo puedo cancelar, y me va a quedar que el T sub A, o la reacción en A del torque, es igual a 2/3 de T sub B. Y esta voy a decir que es mi ecuación 1. De ahí, pues planteo el equilibrio. Y al plantear el equilibrio, pues yo voy a tener, fácil, yo voy a tener que T sub A, en esta barra de acá, en la que estábamos viendo acá, pues todos los torques que van a la derecha tienen que ser igual a todos los torques que van hacia la izquierda. Juan, pero es que yo no sé la dirección, no importa, pues planteé el uno hacia un lado y el otro hacia el otro y plantea así, no, realmente no tiene problema, ¿no? Pero entonces yo los planteé todos hacia la izquierda y al final el signo me va a decir si los planteé mal o no.
Entonces yo voy a decir que todo lo que va hacia la izquierda en este sistema, que es T sub A más T sub B, tiene que ser igual a 500. Entonces esta va a ser mi ecuación número 2. Y entonces, sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, pues yo voy a tener que T sub A es 2/3 de T sub B más T sub B debe ser igual a 500, lo que quiere decir que 2/3 más 3/3 son 5/3 de T sub B es igual a 500. Aquí cancelo y me quedaría que T sub B es igual a 300 newtons por metro. Y si T sub B es igual a 300, pues yo sé que T sub A es igual a 500 menos T sub B, o sea, T sub A es igual a 200. ¿Listo? Ahora, este resultado tiene signo. Como me dio signos positivos, pues quiere decir que los vectores que yo planteé están correctos. Lo que quiere decir que el 1, T sub A y T sub B son vectores de torque que van hacia la izquierda, como los planteé al inicio. Si alguno me hubiera dado negativo, pues quiere decir pues que eso uno es a la derecha y punto. No es nada más. ¿Listo? En este ejercicio tengo dos zonas homogéneas, entre A y C y entre C y B. ¿Qué pasa si tengo más torques internos? Pues nada, pues cojo y divido en más zonas. Planteo las ecuaciones y el último pedacito hago que aparezca la reacción del otro lado. Planteo la X del otro lado. Y punto. No es nada más. Y así resuelvo el sistema. ¿Listo? Ahora, ¿preguntas de esta parte? Juan, perdón, No. Dime. en el TEP sube, en la ecuación de compatibilidad, más arriba, ahí no se le toma el signo del diagrama esquemático. Es que aquí el T sub B tiene signo. Pero arriba no es negativo, y aquí no sería también negativo. ¿Cómo? No, esto es que aquí estamos calculando es el ángulo de giro en función de la magnitud. Esto es negativo porque es un torque que gira en el sentido negativo del sistema. ¿Estamos? Es como que yo coja y diga que la sumatoria del torque, haz de cuenta que esto es, otra forma de verlo es lo siguiente. El giro entre A y C más el giro entre B y C tiene que ser igual a 0. Por la sumatoria, ¿no? Tienen que ser iguales. Entonces, aquí lo que tú necesitas solamente es la magnitud, porque internamente cuando planteaste la ecuación ya está el sentido. ¿Me entiendes? En este punto. Porque estás haciendo un análisis de un lado y estás haciendo el análisis del otro. Y ya. Esto ya tiene sentido en esta expresión. ¿Listo? Gracias. Ok. Entonces, Una pregunta. Si de igual manera existieran como que más zonas homogéneas, el diagrama esquemático cambiaría e igual solo se sumarían como que los ángulos de giro de arriba con los ¿sí? de abajo y ya. Y ya. Ujú. Ya. Gracias. Ok. Ahora, esto, ¿por qué es importante? Porque nos sirve para definir cómo se transmite la potencia. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar que la potencia
se define como un trabajo por unidad de tiempo. Entonces, esto es de su clase de física. ¿Estamos? Entonces, el problema es que cuando nosotros hablábamos de trabajo, se calculaba como una fuerza, ¿sí? Que en este caso, pues va a ser en los ejes de transmisión, la fuerza que estamos hablando, que produce el trabajo, es un torque. Entonces, produce trabajo mediante un desplazamiento. Que para este caso va a ser un giro. ¿Listo? Entonces, el término de potencia es un trabajo por unidad de tiempo. Un trabajo es una fuerza por una distancia, cuando son cargas puntuales, mientras que cuando son ejes que giran, la fuerza es un torque aplicado que produce un desplazamiento que en ejes que giran es un giro. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué quiere decir? En pocas palabras, me está diciendo que la potencia que yo la voy a llamar por T, por P, va a ser el torque que está aplicado en mi sistema por una unidad de desplazamiento, que es el giro, y eso que es el trabajo, pues va a estar aplicado en una unidad de tiempo, que es un delta de tiempo. ¿Listo? Hasta ahí, nada interesante, nada raro. Ahora, nosotros vamos a recordar algo. Cuando nosotros teníamos movimiento circular uniforme o variado, pero era un movimiento circular, nosotros sabíamos que existía una relación. Entonces, el ángulo de giro o el ángulo que gira un elemento por cada unidad de tiempo se llamaba frecuencia. ¿Recuerdan? Entonces, de física, ¿no? De física, sabemos que el diferencial del ángulo que rota algo en el tiempo, ¿sí? Es lo mismo que decir al integrar, ¿no? El giro que tiene un elemento en el tiempo, y eso es la frecuencia. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Frecuencia qué? ¿Recuerdan cómo se llamaba eso? Angular. Angular. Frecuencia angular. Por cierto, aquí todo el mundo pasó física, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces tenemos que esto es la frecuencia angular. Entonces, en resumen, pues yo puedo decir que la potencia no es nada más que un torque por una frecuencia angular. Entonces, aquí lo interesante es esto. Fíjense que en este caso, yo voy a tener las unidades. Entonces, el torque se mide, ¿no? El torque se mide en unidades de fuerza por longitud. Y la frecuencia angular se mide en radianes por unidad de tiempo.
¿no? Lo que quiere decir que mis unidades de potencia van a ser newtons por metro sobre segundo. ¿Sí? Esas son las unidades de potencia. Y da la casualidad, esto no es J, esto es coma, ¿no? Y da la casualidad que 1 newton por metro sobre segundo es igual a 1 watt. O lo que generalmente se le llama W. ¿Listo? Ahora, conversiones. Entonces, 1 watt, o mejor dicho, 1 horsepower, o un caballo de potencia, equivale a 746 watts. ¿Listo? Equivale a 746 watts. ¿Listo? Ahora, por aquí vamos a hacer otra similitud. Entonces, recuerden que esta está en radianes, la frecuencia angular está en radianes, pero nosotros realmente lo que tenemos en los motores son ciclos, ¿no? Entonces, yo voy a recordando el concepto de frecuencia. Entonces, yo tengo la frecuencia angular y la frecuencia normal, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que la frecuencia normal son el número de ciclos o vueltas, ¿no? Prácticamente, o vueltas completas que da un sistema por cada unidad de tiempo. ¿No? Entonces, eso es la frecuencia. Y el periodo, hijo de madre, aquí vamos a ponernos... Bueno, vamos a dejarlo ahí, en frecuencia, ¿no? Entonces, yo sé que la frecuencia angular, ¿sí? Es igual a 300, a una vuelta, ¿sí? Que serían 360 grados por cada segundo, o sea, 2 pi radianes por segundo, ¿no? De tal forma que yo puedo relacionar la frecuencia angular con la frecuencia convencional, diciendo que la frecuencia angular es igual en un ciclo a 2 pi por la frecuencia normal. ¿Listo? Entonces, esta frecuencia normal se mide en hertz, que son un ciclo por cada segundo. Entonces, con esta expresión, yo puedo entonces concluir que la potencia, si yo no sé la frecuencia angular, pero sé los ciclos, van a ser igual a 2 pi por la frecuencia normal por el torque aplicado. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea, ¿qué nos está diciendo esto? Que la potencia de un motor va a depender primero del torque aplicado y va a depender también de la frecuencia a la que está girando el motor. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Entonces, para que se hagan una idea, cuando ustedes pues ya me dijeron que no eran muy fanáticos de los motores, pero cuando nosotros tenemos una Kawasaki
ZX636. Uy, que son las motos que me encantan. Pues, si usted busca el catálogo, esto dice que tiene 136 perdón, 134 horsepower, ¿no? Que son caballos de potencia, que es una medida de potencia, cuando el motor viaja a 13.500 revoluciones por minuto. Entonces ya. Entonces yo ya tengo la potencia y tengo las frecuencias y puedo calcular el torque de esa máquina. Si me diera la gana, pues puedo calcular el torque de la máquina. ¿Listo? Entonces, digamos que esto nos va a servir para a los ingenieros mecánicos hacer el diseño de ejes de transmisión. ¿No? Entonces, yo voy a coger, cuando yo tengo un eje de transmisión, pues ya tengo un motor, ¿no? Entonces, si ustedes van allá a hablar, pues con los mecánicos, les van a decir que los motores vienen con una potencia determinada, ¿no? Alguna vez alguien, ya no creo que no hay mecánicos en nuestro curso, pero las bombas, todo viene con una potencia, ¿no? Eso es lo que nos dan el fabricante, es una potencia, ¿no? Entonces resulta que en el momento en que yo tengo la potencia, pues yo lo que quiero saber es, bueno, necesito transmitir X cantidad de potencia. ¿Cómo yo hago para saber el diámetro de mi elemento que debo usar? ¿No? Teniendo en cuenta, pues, el torque que se va a aplicar en el eje de transmisión. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. De esta expresión, ¿sí? De la expresión 1, yo voy a coger y voy a decir que el torque, despejando de la ecuación 1, el torque, yo voy a decir que el torque es igual a la potencia sobre 2pi por la frecuencia. Potencia sobre 2pi por la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Tal vez, más o menos. Sí. Solo despejé la ecuación. Listo. Y de la clase que vimos ayer, de la fórmula de torsión, sabemos que el esfuerzo máximo se relaciona con el torque en función de C y de J. Entonces, tau máximo, que es la fórmula de torsión, es igual a T por C sobre J. Eso lo vimos ayer. Acá. Entonces, y conociendo la fórmula de torsión, que el esfuerzo máximo de torsión es igual a T, como dije, T por C sobre J, ¿no? T por C sobre J, ¿sí? Yo puedo decir entonces que el torque es igual al esfuerzo máximo por J sobre C. ¿Estamos de acuerdo?
No he hecho nada más que separar esas dos expresiones. Y esto voy a decir que es mi ecuación 2 y esta mi ecuación 3. Entonces, igualando 2 y 3, yo voy a tener, ¿no? Lo siguiente. Pues yo voy a tener que P sobre, o la potencia sobre 2pi por la frecuencia es igual es igual a el esfuerzo máximo por J sobre C. ¿Estamos? Es igual a J sobre C. Lo que quiere decir que con esta expresión yo voy a poder desarrollar lo que serían pues el diseño de ejes de transmisión. Entonces, para eso voy a necesitar calcular los J de figuras conocidas. Entonces, el módulo el momento polar de inercia, eso lo aprendimos en estática, de secciones circulares, tiene dos formas. La primera forma es cuando la sección es completamente llena. O sea, es un tubo completamente lleno. Y esta parte estamos recordando de nuestra clase de estática, en donde si la sección es completamente llena, entonces el momento polar de inercia es pi medios por el radio a la cuarta. Y si la sección es una sección hueca, pues el momento polar de inercia no es nada más que la misma expresión, solo que quitada el momento polar de inercia de la sección hueca. Entonces, tengo esta expresión. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? En donde C sub 0 es el radio externo o el out, ¿no? Y el C sub I, esto es C sub I, es el radio interno. ¿Listo? Y punto. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quisiera calcular un eje de transmisión lleno. Para la Kawasaki
ZX636. ¿No? Entonces, aquí ya me dieron alguna información. Entonces, resulta que en este ejercicio, la potencia de este sistema, ¿sí? O de esta máquina, que es este motor. Uy, se me perdió. Ah, ya. Voy a copiarme aquí los datos. Son los siguientes. La máquina tiene una potencia igual a 134 horsepower y una frecuencia de 13.500 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a hacer conversiones, ¿no? Entonces, yo les había dicho acá arribita que un horsepower son 746 watts, lo que quiere decir que esto lo voy a pasar a newtons por metro. Entonces, un horsepower es igual a 746 watts y un watt es un newton por metro sobre segundo. ¿Recuerdan esa parte? Sí, no los escucho. Sí, Juan. Sí, Juan. Y Listo. Entonces, aquí que tengo 13.500 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, esto es igual a decir que un RPM es un ciclo cada 60 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Un RPM es una revolución es un ciclo por minuto. Entonces es un ciclo cada 60 segundos. ¿Ya? Entonces, yo voy a coger y voy a analizar esta expresión y voy a decir, bueno, voy a hacer una sección llena y como es una sección llena, pues yo ya tengo cuánto es el J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy a copiar esta ecuacioncita y yo voy a decir que J entre C es igual a pi medios por C a la 4. ¿Estamos? Lo único que estoy haciendo es reemplazar ese pedacito. J entre C, como la sección es llena, es pi medios por C a la 4 sobre 4. Entonces me queda que J entre C es igual a pi medios por C al cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y con esto, y la ecuación que tenía antes, que ya se me perdió, pues yo puedo encontrar cuánto es C. Entonces vamos a despejar. Entonces tengo aquí los horsepower, tengo aquí que la potencia no nos faltaría el esfuerzo máximo. Ah, sí. Entonces, sí, tienes toda la cara llena de ratón, digo, de razón. Me había olvidado de darles el esfuerzo máximo. Entonces, vamos a decir que el esfuerzo máximo a corte, suponiendo que el material tiene un esfuerzo máximo acortante de 10 megapascales. ¿Listo? De 10 megapascales. Entonces vamos a reemplazar en nuestra expresión.
Entonces tengo, primero, ¿cuánto es la potencia? Entonces, nuestra potencia de 134 99.964 newton metros sobre segundo. 99.000, a mí me dio otra cosa. A mí también me dio Me dio 99.000. 99.964. A mí también me dio el 99. 99.923. ¿Cuánto es que les dio a ustedes? 99.964. Ya, entonces debe ser por la aproximación. ¿Cerrados? Bueno, Sí. esto es Newton por metro sobre segundo o watts, la misma cosa. ¿Sí o no? Y nuestra frecuencia de 13.500 RPM, ¿no? ¿Cuánto es? A mí me salió 225. Ajá. Siempre la vamos a utilizar a la frecuencia como ciclos por segundo. Es que necesito para que se anulen las unidades, si no, no se van a anular. ¿Y cómo se llama el ciclo por segundo? ¿O es solo ciclo por segundo? Hertz. Un hertz es un Ah. ciclo por segundo, recuerden, eso es física, ¿no? Un ciclo Sí. por segundo son hertz, Ya, ¿no? gracias. Entonces, ¿esto les dio cuánto? 225. 225 hertz o ciclos por segundo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, ahí todo, sí. Ok. Entonces, reemplazamos y tenemos que la potencia, ¿sí? J sobre C, ¿sí? O J sobre C es igual a la potencia sobre 2 por pi por la frecuencia por el tau máximo. Y resulta que esto me va a dar igual a pi medios de C al cubo, ¿no? Entonces C me va a dar igual a la raíz cúbica de. Entonces aquí cancelo el 2, cancelo el 2, cancelo el pi, y esto es igual a la potencia sobre la frecuencia por el tau máximo. Juan Carlos, el pino creo que se cancela. ¿Por qué no se cancela? Ah, sí, sí, tienes toda la razón. El pi no se cancela. Sí. Sobre pi cuadrado, ¿no? Y al esfuerzo máximo lo utilizamos como newton por metro, Claro, tiene que ser en por 10 a newton. la 6. Ujú. Entonces Ah, la potencia, ¿qué? Dime. no, dije, ya. La potencia me dijeron que era 9.900 o 99.964. 99.000. Entonces, 99.964 newton por metro sobre segundo. Y esto dividido por sobre pi cuadrado, que es una constante por la frecuencia, que son ciclos por segundo, que era 225 ciclos por segundo por el esfuerzo máximo, que son 10 por 10 a la 6 newton por metro.
Sería la raíz a la 3, ¿no? Sí. Juan Carlos, y el esfuerzo no es Newton sobre metro cuadrado. Newton, sí, Newton sobre metro cuadrado. Es que estaba viendo aquí esto de los ciclos. Newton sobre metro cuadrado. Entonces, este de acá y este de acá se cancela. Este de acá y este de acá se cancela. Ese pasa al otro lado y me queda en metros al cubo, ¿sí o no? A mí me salió 0.0165. A ver, veamos Sí, qué a mí más. también. O sea, ya con la raíz cúbica. Ujú. ¿Y los ciclos cómo se cancelan? El ciclo. Ahí eso es lo que justamente hay algo que no me está cuadrando. Déjenme ver una cosita. Los ciclos no es 1 sobre, no, es segundo a la menos 1, o sea, 1 sobre segundo, la frecuencia. Un segundo. Aquí miro una cosita. Pero Juan, o sea, yo estaba buscando y según yo sí se cancela porque tenemos los segundos y los otros segundos, pero los ciclos no es como que tienen unidad, entonces ahí ya se van. A los ciclos, como son frecuencia, es 1 sobre segundo. Ajá, Es el inverso del periodo. sí. Sí, pero esa conversión es que no me está convenciendo. O sea, la conversión de un RPM a Hertz es el que no a mí me sale que son 1413,71. Entonces, un ciclo 2pi. Creo que aquí yo estoy haciendo mal la conversión. Déjenme ver una cosita. O sea, yo busqué y dice que un RPM es igual a 0.105 Hz. 0.1 105. RPM. Ajá, pero Sí, no. 0.105 Hz. Ujú. ¿Ah? Oh. ¿Pero por qué? Ya, es que aquí lo estoy embarrando. Porque es una revolución por minuto es igual, esto sí está bien, a un ciclo. Aquí corrijan esto, por favor, antes de que nos vayamos. Esto es igual a un ciclo cada 60 segundos, ¿sí? O una vuelta, lo que es lo mismo, un ciclo son 2pi radianes, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esto, un RPM, ¿cuánto les da ahí? Ahí sí se cancela. ¿Cuánto les da ahí? 1413,72. 2pi sobre 60 no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? No, no, no. Solo un RPM. Ah, Un RPM, ¿cuánto es? 0,1047. 104,7, 105, ¿sí? 1 sobre segundos, porque son radianes sobre segundo, o hertz. Ya, ahí es que estaba el error. ¿Listo? Eso era el problema.
un RPM, y ahora sí, un RPM, ahí corrijan esa parte de lo que acabamos de hacer. O sea, un RPM son 0.105 Hz. ¿Y cuánto le sale el diámetro? 4.15 por 10 a la menos 3. 4.15, o sea, 4 milímetros. Sí, 4 milímetros. Aquí cuánto salió esta conversión? Entonces, esto es 450 pi. de 13.500 RPM en Hz son 1.413, ¿sí o no? Sí. Lo que es lo mismo. Me equivoqué, me comí un 9. Sale 8 milímetros. Ya, bueno, es 1413.72 1 sobre segundo. Ya. Entonces aquí sí, este es 1413.72 1 sobre segundo. Ya, ahí sí se cancela los segundos con los segundos, los newton con los newton. Me queda metros, metros cúbicos. ¿Sí? Y esta ecuación les da la raíz igual a 8.94 milímetros. 8.94 milímetros. El radio, lo que quiere decir que el círculo debería tener un diámetro De 0.18 centímetros. de 0. No, pues debería ser 0.018 metros. metros. O sea, Ajá. 1.8 centímetros. ¿Sí? Verán, no vayan a hacer mal las operaciones. Listo. Bueno, entonces, eso básicamente. Una pregunta, en la parte de arriba, en la fórmula, digamos, ese 2pi f más arribita, donde le simplifica, eso lo puedes simbolizar como una velocidad angular, pero y de la frecuencia no se puede obtener el valor de la velocidad angular, transformándole radianes sobre segundo. ¿También se podría usar así o no? Sí, Ya, sí, dale, como tú quieras, sí, también se puede. A ver. A mí me dio en mis cálculos, que no tengo mi calculadora, 0.895 centímetros o 8.95 milímetros. Perfecto. Y solamente para completar, para que no me quede así. Esta raíz interna da 7.162 por 10 a la menos 7 metros. Metros cúbicos. Listo. Con eso terminamos. Juan, ¿me puedo quedar un rato después de la clase? Listo. Listo, chicos. Entonces, nos faltó ver una cosa que es la concentración de esfuerzos por torsión. Les voy a subir un videito para que lo revisen. ¿Listo? Es un tema igual cortico. Y bueno, muchas gracias. Quédense
A salvo en sus casas y nos vemos la próxima clase. Cuídense. Carlos. Chao. Gracias. Juan, yo tenía una pregunta.